onda sonora, rapidez del sonido dependiente de la temperatura, intensidad del sonido y lo respectivo del efecto Doppler. Con esto de la intensidad del sonido, creo, estuvieron realizando una práctica de laboratorio midiendo diferentes niveles de intensidad de sonido de diferentes fuentes, un motor, no me acuerdo, una sierra eléctrica, un taladro, pulidora, no me acuerdo cuáles eran todos los instrumentos. Una guía que diseñamos hace algún tiempo, solo que para el área de la arquitectura y creo que ahora se modificó en algo y la aplican en el área de la medicina, pero la verdad que eso está bien porque ahí uno se da cuenta más o menos como, ok, cuál es el umbral en el cual el oído pues, puede soportar un ruido muy alto o no, o hasta qué umbral de sonido en términos de frecuencia o de decibelios, pues es suficiente o adecuado estar escuchando, ¿no? Entonces, con lo que respecta a las ondas sonoras, pues el sonido, como dice ahí, es una perturbación en el espacio, que es una onda del tipo longitudinal. Si se acuerdan, es una perturbación que oscila alrededor de un punto de equilibrio, pero esa perturbación se mueve longitudinalmente, o sea, a lo largo de la perturbación. Y cuando nuestras... ya se me va a acabar la batería. Puedo conectar esto, permítanme. Listo, ahí sí ya la conecté. Entonces estábamos en que, si el sonido era una perturbación en el espacio y que esa perturbación viaja a lo largo en el que se mueve la onda y ese sonido emitido por la voz humana, ¿verdad? Tiene pues un rango de frecuencias, la voz puede producirse en un rango de frecuencias, así como los ruidos o los sonidos que vienen de afuera, por un vehículo, un avión, etcétera. Esos sonidos pueden ser percibidos por el oído humano, donde el rango audible o el rango en frecuencias que nuestro oído puede percibir en promedio va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. O sea, nuestro oído humano puede percibir desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿verdad? Es un rango amplio, muchos, muchos, muchos. Pero claramente aquí hay muchos que son ruidosos, que son molestos para el oído y que el oído no puede soportar, llega incluso a un umbral de dolor que ya el sonido o el ruido es muy molesto. Ya el oído puede tener problemas y ustedes saben que los problemas de audición son muchísimos, ¿no? Ok, arriba de los 20.000 Hz, los sonidos se llaman ultrasónicos, como el ultrasonido, ¿verdad? Entonces son ultrasónicos. Y luego por debajo de los 20 Hz se llaman infrasónicos. O sea que por lo debajo de 20 estamos aquí. Entonces, lo que está por arriba del 20.000, nosotros ya no lo escuchamos. Ya nuestro oído no es capaz de detectar esa frecuencia. Entonces nosotros no escuchamos nada aquí. Por debajo de los 20 tampoco. Por debajo de 20 no podemos escuchar nada. ¿Verdad? Por eso es que los ultrasonidos son seguros para los bebés, porque están en frecuencias que están arriba de los 20.000 Hz y el oído del bebé dentro del vientre de la madre no puede escuchar esos sonidos. Entonces no generan ningún riesgo, ¿verdad? Para los bebés. Ni para la madre tampoco, porque pues todo está ahí dentro de ese rango, ¿no?
Algunos ejemplos, aunque basados en el efecto Doppler, pues estaba el ejemplo del murciélago que les contaba la vez pasada, donde el murciélago lo que hace es un chasquido con la boca, emite un sonido, este sonido pega en la pared, regresa y el murciélago detecta ese sonido y en base a esas diferencias de camino, largas o más cercanas, diferencias de tiempo, o sea, básicamente escuchando su propio eco, entonces el murciélago puede encontrar no solo comida, sino que puede dirigirse en el aire a través de las paredes de una caverna o una cosa así, ¿no? Muy bien, está el ejemplo de los ultrasonidos, como les dije yo. Aquí lo que hace es que esta sonda emite un sonido en esas frecuencias muy altas, chocan con las paredes de tejido blando o lo que haya por aquí, luego regresan, miden esas diferencias de camino y entonces así que se puede hacer el mapa en 2 dimensiones al menos de lo que se quiere observar allá dentro del cuerpo, ¿no? Puede ser pues para los bebés, también puede ser para observar algo en los intestinos o en algún otro órgano en el que sea viable utilizar esta técnica, ¿no? Y por ahí hay algunos otros ejemplos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto del ultrasonido y del rango audible. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta que, bueno, no estoy muy informada de ese tema, por eso lo voy a preguntar. Cuando se hacen los ultrasonidos, las interferencias en ellas pueden afectar a la imagen que se mire. Creo que no, en el sentido de que, porque sí han visto un ultrasonido, o sea, sí han visto cómo se ve en tiempo real la imagen, ¿no? Entonces, no, entonces sí creo que sí. Entonces sí creo que la interferencia puede generar, ¿no? Entonces vamos a suponer de que lo que quiere ver es esta superficie, ¿sí? Entonces usted coloca su instrumento, su transductor aquí, no es un transductor, es un, ¿cómo se lo llaman? Aquí estaba el nombre. Sí es un transductor. Bueno, el aparatito ese, no sé cómo se llama. Entonces emite la onda del sonido, toca aquí en este punto y regresa en un tiempo t. Luego la misma onda de sonido está viajando por acá, choca en este otro punto, pero regresa en un tiempo mayor, ¿no? O sea, el tiempo con el que regresa desde este punto no es el mismo que con el este, pero como las ondas se suman, se intersecan, eso sí puede provocar. Entonces yo lo que he visto es que a veces tienen una imagen un poco difusa. Y entonces lo que hacen los médicos es cambiar el rango de frecuencia. O sea, como si por ejemplo quieren observar esta zona que está aquí, me lo voy a ampliar. Digamos que ellos quieren observar aquí, la espaldita del bebé. No se nota, ¿verdad? No se nota bien cómo es que está. O si se quiere observar alguna zona de la placenta, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, en vez de hacer un zoom, lo que hacen es un ajuste en la frecuencia. Mueven en su instrumento una perilla que hace una frecuencia más alta, por lo tanto la frecuencia más alta o más baja, dependiendo del interés, hace que siempre se sigan interfiriendo, pero para lo que quiere ver, la interferencia ya no es importante. Y ahí es como que se afina o se limpia la imagen en una zona más reducida. Y eso es debido a la frecuencia. Creo que así funciona eso de la interferencia. Puede ocurrir, pero con una perillita cambia la frecuencia y con eso puede tener una imagen más limpia o menos limpia. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? No, doctor. No. Ok, te vamos a preguntarle a Sara que dijo que no. Cuéntenos, Sara, cómo es que funciona, explíquenos el fenómeno del eco. ¿Cómo es que funciona el eco?
El eco. Pues el eco es por el fenómeno de la reflexión. La onda, sí, ¿verdad? Sí, bueno, al menos, sí, perdón, me trabo mucho, pero sí es por la reflexión. La onda inicial llega hasta cierto punto, como decir, a la otra distancia y regresa y bueno, se da una reflexión de la onda y por eso es que el sonido como que se escucha como que son dos veces el mismo sonido, pues, o sea, la repetición es por la reflexión. Ah, muy bien. Entonces, si el eco se produce por la reflexión en las paredes, por ejemplo, eso es correcto. Lo que usted dijo era correcto. ¿Por qué cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dentro de un cuarto, dentro de la sala de sus casas, por qué no escuchamos a cada rato los ecos que vienen de todas las paredes del cuarto o de las casas, o del techo o del suelo? Sara. No sé si es por, digamos, si usted estuviera encerrado, digamos que está encerrado en un cuarto, podría decirse así, y viene un sonido de otro lado, no sé si tomarlo como de la forma de la difracción, Mm, mm. no, no, entonces no sé. Ah, ok, muy bien. Entonces, tal como Sara dijo, el fenómeno del eco era que usted produce un sonido, el sonido viaja, pega, por ejemplo, en una pared, se refleja y luego nuestro oído capta eso y entonces ahí es que se oye el fenómeno del eco. Luego yo le pregunté a ella, pero ¿por qué entonces, si yo estoy dentro de la sala de mi casa y estoy hablando, por qué no estoy escuchando el eco a cada rato? Y eso es porque también depende de la distancia. Es decir, realmente nuestro oído siempre está escuchando el sonido que está rebotando en las paredes, pero como están las paredes muy cerca, entonces esas diferencias de tiempo en el que el sonido va y viene y choca con la pared es muy chiquita. Entonces nosotros escuchamos un solo sonido. Claramente este sonido, entre más distancia tenga, se va a ir disipando, ¿verdad? Entre más largo, el sonido no va a llegar hasta el otro lado del planeta, sino que tiene una distancia en la cual efectivamente actúa en el aire y luego se disipa. Entonces el eco ocurre para cuando hay ciertas distancias largas en las que al oído le da tiempo de percibir la diferencia entre un camino y otro. No me acuerdo cuánto es la distancia, pero yo creo que a unos 10, 100 metros más o menos ya uno puede percibir el eco, ¿no? Porque ya ahí la diferencia de tiempos es más o menos 0.3 o algo en segundos y eso sí ya lo puede percibir el oído humano. Y más o menos así funciona el eco. No sé si tienen alguna otra duda o consulta antes de pasar al siguiente tema. Si no, pues en esta primera sección eso es lo más importante. Luego en la siguiente sección queremos hablar acerca de la rapidez del sonido. Pero como recuerdan, nosotros ya platicamos de este tema justo en el examen que se evaluó el día de ayer, ¿no? O sea, esa temática ya fue evaluada. Y lo que habíamos dicho es que la rapidez de una onda depende de las características del medio. En el caso de una cuerda estirada, como salió en el examen, ¿no? La velocidad de propagación es la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad lineal de masa. Si fuese un sólido, pues es la raíz cuadrada del módulo de Young dividido entre la densidad volumétrica. Y en el caso de los fluidos, es la raíz de ese módulo volumétrico que se llama B dividido entre la densidad lineal volumétrica, perdón, la densidad volumétrica. Entonces, en esencia, aquí lo importante de saber es que la velocidad depende del medio en el cual se propaga. Si es en el aire es una cosa, si es en el agua es otra. Aquí hay valores típicos del sonido en diferentes medios. Por ejemplo, en sólidos, aluminio 5100 metros sobre segundo, cobre 3500,
Hierro 4500, entre más denso, etcétera, la rapidez es mucho más alta. Poliestireno es 1850, zinc es 3200. En el caso de líquidos, el agua es 1500, en mercurio es 1400, en el alcohol es 1125. Y en el caso de los gases, por ejemplo en el aire, que es un gas, el sonido se propaga aproximadamente a 331 metros sobre segundos a 0 grados Celsius. Mientras que 387 es el valor para cuando el aire está a 100 grados Celsius. ¿Y esto por qué es así? Bueno, entonces vamos a explicar aquí el punto, ¿no? Entonces nosotros vamos a imaginar el aire como una colección de moléculas o átomos, no sé, que están separados, ¿verdad? Lo voy a dibujar como puntitos. Y sucede que el aire a cierta temperatura oscila, o esas partículas o esas moléculas, mejor dicho, oscilan con cierta amplitud alrededor de su punto de equilibrio, y eso tiene que ver con la temperatura a la cual está el gas. Un gas que está a una temperatura baja es poco cinético, o sea, se mueve poco, y un gas a una temperatura alta, pues se mueve mucho más. Entonces vamos a suponer que esta es la situación para el aire a 0 grados Celsius. Si yo hago lo mismo, pero a una temperatura más grande, uno lo que observaría, o uno lo que sabe, es que las moléculas se mueven mucho más. O sea, cuando la temperatura es alta, las partículas o las moléculas del aire se mueven mucho más. Se mueven mucho, con una amplitud mucho más grande respecto de su punto de oscilación. Y entonces, cuando el sonido quiere viajar en un gas, en el aire, por ejemplo, que tiene una temperatura baja, le toma un tiempo en ir alcanzando cada una de las moléculas, ¿no? Pero cuando la temperatura es muy alta, entonces aquí el tiempo se disminuye. Esencialmente eso es lo que pasa. Y entonces por eso, cuando el tiempo disminuye, aquí la velocidad es más alta. Cuando hay más temperatura, la velocidad del sonido es mucho más grande. Entonces, la velocidad del sonido, dependiente de la temperatura a la que esté el aire, es 331 más 0.6 veces la temperatura en grados Celsius en metros sobre segundos, ¿verdad? Esta sería la formulita que vamos a utilizar para poder calcular o medir la temperatura, perdón, la velocidad del aire dependiente de la temperatura. Que eso es lo que está en el libro de texto en la ecuación 14.1. La rapidez de sonido en aire seco. Hay una formulita corregida para esto, que es este asterisco que está aquí, pero creo que para ustedes no va a venir eso, ¿eh? Es algo diferente. Creo que para ustedes solamente va a ser esto que está aquí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en relación a esto de que la velocidad del sonido depende de la temperatura. ¿Algo que no entiendan o algo que quieran saber o preguntar? Fabiola Saraí, ¿tiene alguna pregunta? No, no. Ok. Bien, entonces si todo está claro, podemos proceder a resolver algunos ejercicios sencillos de esta sección para dejar el día de mañana lo que corresponde a la intensidad, ¿verdad? Así vamos un poco más despacio, sin tanta prisa y todo va quedando claro. Sobre todo en los videos, cuando se vean, que sean como tema por tema, ¿no? Y por último veríamos lo del efecto Doppler, que es como lo más complicadito, pero la verdad que con las ideas que les voy a presentar no va a costar mucho entender. Entonces, para esto vamos a resolver este ejercicio número 9. Que dice,
lo siguiente. El sonido de un relámpago es escuchado por un observador 3 segundos después de que se ve el destello. Entonces, sería el número 9 del capítulo 14. Entonces usted está parado por aquí y se ve un relámpago, ¿verdad? Un rayo, no sé. Entonces dice, el sonido de ese relámpago se escucha 3 segundos después de que se ve. Entonces eso significa de que el sonido viajó desde el relámpago a usted y tardó un tiempo de 3 segundos. Entonces preguntan, ¿cuál será la distancia aproximada en la que cae el relámpago en kilómetros y en millas? Vamos a resolver solo kilómetros, pues porque pues la milla solo sería una conversión, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es esta distancia aproximada a la que cae el relámpago? Solo con esa información. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, sabemos lo que acabo de decir. El sonido se mueve a 331 más 0.6 veces la temperatura en grados Celsius. En este caso hay que suponer una temperatura, ¿no? Quiero quitar este subíndice para que evite. Hay que suponer una temperatura. ¿Qué temperatura les gustaría que pongamos aquí? La temperatura ambiente, 20 centígrados. ¿Cuánto sería? 20 centígrados. 20, muy bien. Justo ese valor que ella menciona es el valor de referencia que se utiliza, 20 centígrados, para cuando algún ejercicio no diga nada como este, pueden tomar como 20 grados centígrados el valor de referencia, ¿verdad? Entonces lo calculamos. Entonces la velocidad del sonido va a ser igual a 331 más 0.6 por 20. Eso daría, creo, 343 aproximadamente metros sobre segundo. ¿Me confirman que tienen este número? ¿O si este número da así? Sí, eso da. Ah, muy bien. Entonces este es el valor de la velocidad del sonido a 20 grados Celsius. Si fuera 0, por ejemplo, 0, entonces da 331. Y si fuera 100, por ejemplo, esto daría como 391, más o menos. ¿Verdad? Entonces depende, hay un rango ahí. Muy bien. Entonces, continuando con el ejercicio, queremos saber la distancia a la que cae el rayo. Bueno, entonces ya sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces despejamos para la distancia. Eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad del sonido, ¿no? Que ya tenemos. Que sería 343 multiplicado por los 3 segundos. Y esto da aproximadamente 1029 metros, creo. No sé si me pueden confirmar este número, por favor. ¿Sí? ¿Así da? Sí. Muy bien. Y ese sería el valor entonces de la distancia aproximada. Pero como la piden en kilómetros, sería dividir eso entre 1000. Entonces eso daría 1.029 kilómetros. Y esa sería la respuesta porque eso es lo que están pidiendo. La distancia aproximada en kilómetros. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No, ninguna creo. Ok, le vamos a preguntar a... no, esta no. María Fernanda. ¿Qué se hizo María Fernanda? Si no, a
Josué David Mejía. ¿Está aquí Josué? Josué. No tengo ninguna duda, doctor. Ok. Como usted no tiene dudas, dígame qué aprendió de este ejercicio. Más que nada eso de que si no dan un valor de temperatura podemos tomar el de integrado. ¿Alguien aprendió algo diferente de lo que dijo Josué de este ejercicio? Porque aquí es interesante pensar un poquito más allá que el mero ejercicio, ¿no? Podría ser que la velocidad puede ser afectada por la temperatura en la que, pues, la temperatura, eso. Sí, para sí, indicar. eso sí creo que sí está bien claro, pero yo lo que quería era a veces, siempre que puedo, dar como para qué sirve esto, ¿no? Fíjense que ahí se puede estimar una distancia de 1 kilómetro 3 segundos después de que se ve un rayo. Entonces, cuando caiga un rayo, si ustedes lo escuchan muy rápido, cuenten más o menos cuántos segundos después de que lo ven tarda en caer el rayo. Si el rayo tarda 3 segundos, más o menos está 1 kilómetro, que en base a esta información, ¿no? Depende de otras condiciones, pero es un valor aproximado. Entonces, si el rayo cae y usted lo ve 5 segundos después, el rayo cayó muy largo. Pero si usted ve el rayo y rapidito escucha el sonido, entonces quiere decir que eso cayó muy cerca. Y eso es bueno porque uno pues tiene más o menos una idea de qué tan largo, qué tan cerca podría estar ese relámpago o una tormenta eléctrica. Eso es, aparte de lo que mencionaron, eso aprendo yo de este ejercicio. No sé si les parece interesante, pero pues esa es la idea. Muy bien, continuamos. El 10 dice cuál es la rapidez del sonido en el aire a 10 y a 20. Creo que eso está bien rapidito. Este puede ser otra pregunta, como el 11, miren. Dice, la rapidez del sonido en el aire en un día de verano es 350. Ahora me dan la velocidad. Y preguntan cuál es la temperatura. ¿Cuál será la temperatura del aire? Y este problema es interesante porque, como ya comprobé, casi todos aquí tienen problemas con despejes. Y este problema simplemente es un despeje. Vamos a practicar eso de nuevo. Dicen, la rapidez del sonido en el aire es 350. Muy bien, nos dan la velocidad del sonido. ¿Cuál es la temperatura? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por T. Si yo quiero la temperatura, entonces, este 331 que está sumando pasa a restar. Entonces sería la velocidad del sonido menos 331. Eso va a ser igual a 0.6 por T. Y este 0.6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la temperatura será la velocidad del sonido menos 331 entre 0.6. Y ahí estaría. Ya nos dan ese valor, 350 de la velocidad del sonido, 331 y el 0.6. Y esto da un número aquí que no sé cuánto es. $31.67. Grados centígrados, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Verdad? Y esa sería otra pregunta, pues, sencilla, pero pues que es válido siempre tener en cuenta cómo se hace ese despeje para la temperatura, ¿no? Primero lo que está sumando se pasa a restar y luego lo que multiplica pasa a dividir.
Y el otro que vamos a resolver el día de hoy es el ejercicio número 14. Y este ejercicio 14 lo vamos a resolver porque tiene que ver justo con el tema anterior, o sea, con el tema que se evaluó ayer. Y sí puede ocurrir que en el nuevo examen que venga del tercer parcial se evalúe este tipo de problemas que dependen del anterior. Claramente en el nuevo examen no van a poner las fórmulas, pero pues, si la ocupan o algo, pues yo se las puedo dar, ¿no? O sea, está bien. Entonces, por eso vamos a resolver el 14, porque combina lo nuevo con lo viejo, por así decirlo. Entonces, este ejercicio 14 dice que tenemos una cuerda de 1 metro de longitud y una masa de 15 gramos. Tenemos una cuerda que tiene 1 metro de longitud y tiene una masa de 15 gramos. Esta se somete a una tensión de 35 newtons. Entonces la fuerza de tensión es igual a 35 newtons. Dice que se tira de ella de manera que vibra en el modo fundamental de onda estacionaria. Modo fundamental significa que el n, que sale en la formulita de la frecuencia, es igual a 1. Nos preguntan cuál es la frecuencia y la longitud de onda del sonido, suponiendo temperatura ambiente normal, que es 20 grados Celsius. ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda? Entonces, en el inciso A nos preguntan cuál es la frecuencia de ese modo fundamental. Esa es la pregunta. Entonces, para resolver esto vamos a usar la fórmula de ayer, ¿verdad? Que la frecuencia enésima de oscilación es igual a n sobre 2 veces L, multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad lineal de masa, donde esa mu es simplemente masa por unidad de longitud. Como el n es 1, entonces la frecuencia primera de oscilación es 1 entre 2 veces L por la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal de masa. Entonces aquí ocupamos calcular primero este mu, ¿verdad? Y para calcular ese mu ocupamos la masa, que sería 15 por 10 a la menos 3 kilogramos, dividido entre la longitud, que es 1 metro. Esto da 15 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro, ¿verdad? Que vamos a utilizar aquí. Que va a ser 1 entre 2 por 1 raíz de 35 dividido entre 15 por 10 a la menos 3. Y eso me va a dar ahí la frecuencia fundamental de oscilación de este sistema. ¿Cuánto daría esa frecuencia? A mí me daba 24.15 Hz. 24.15 Hz. ¿Todos tienen una respuesta similar o la misma? Sí. Muy bien. Muy bien. Esto fue como del capítulo anterior, ¿no? Ahora preguntan, ¿cuál es la longitud de onda del sonido? Entonces es importante porque sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, pero ahora queremos del sonido, entonces tiene que haber la velocidad del sonido. Muy bien. La longitud de onda en este caso va a ser la velocidad del sonido entre la frecuencia. Pero ¿cuánto es esa velocidad del sonido? Pues es 331 más 0.6 veces por la temperatura. Como nos dicen que utilicemos temperatura ambiente, la temperatura ambiente es 20 grados Celsius. Esa es la velocidad del sonido, creo que esto da 343 porque siempre es el mismo número. Y este número es el que vamos a utilizar aquí ahora. Entonces ahora aquí va a ser 343 dividido entre la frecuencia del inciso A, que es 24.15, y eso me va a dar aquí la longitud de onda.
¿Cuánto sería ese valor? 14.20. 14.20 metros. Ok. ¿Todos tienen este número de 14.20 metros? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de este problema? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio o quieren terminar la clase por hoy hasta aquí? Otro ejercicio estaría. Otro. ¿El 23? ¿23? La rapidez del sonido en el tejido humano es de aproximadamente 1500 metros sobre segundos. Se utiliza una sonda de 3.50 MHz para efectuar un procedimiento ultrasónico. Si la profundidad física efectiva del ultrasonido es de 250 longitudes de onda, ¿cuál será la profundidad física en metros? El problema está bien fácil, ¿verdad? Eso es lo bueno. 23 aquí. Entonces sería el número 23 del capítulo 14. Saquemos los datos. Rapidez del sonido en el tejido humano es de aproximadamente 1500. Ya nos lo dan. Pues si alguien se pregunta por qué es tan alta este valor, es porque esencialmente en el cuerpo humano está hecho de mucha, o sea, el 70% del cuerpo humano aproximadamente es líquido, ¿no? Y ese líquido, creo yo, no sé, es sangre en promedio, y como eso se parece mucho al agua, pues la velocidad de propagación en el agua es muy cercano a este número, por eso sale ahí, por eso sale bien alto. Entonces, la rapidez del sonido en el tejido humano es de aproximadamente 1500. Se utiliza una sonda de 3.50 MHz. Entonces aquí la frecuencia es 3.50 MHz. Esto es 3.50 por 10 a la 6 Hz. Ok. Si la profundidad física efectiva del ultrasonido es 250 longitudes de onda, si la profundidad es 250 veces lambda, o sea, 250 longitudes de onda, entonces preguntan, ¿cuál es la profundidad en metros? Entonces preguntan, ¿cuál es la profundidad en metros? Entonces la solución es fácil porque si sabemos que la profundidad es 200 veces, 250 veces lambda, yo lo único que ocupo saber es esencialmente quién es lambda. Entonces, como primer punto, vamos a escribir que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esto quiere decir que la longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. La velocidad es 1500. Y la frecuencia es 3.5 por 10 a la 6. Entonces díganme cuánto es la longitud de onda. ¿Cuánto nos da?
0.28 por 10 a la menos 4. Metros, ¿verdad? ¿Todos tienen ese número o uno muy cercano? Creo que solo cambian las décimas, que nos da, bueno, a mí me da 29. Ah, ok, está bien. No hay problema. Entonces, si ese es el número así, está bien. Ok, entonces ya tenemos la longitud de onda. Entonces, ahora ese valor de profundidad es 250 veces lambda, que ya tenemos. Entonces, eso sería simplemente multiplicar 250 por 4.28 por 10 a la menos 4, y ese sería el valor de la profundidad. ¿Cuánto sería esto? 250 por ese número. $0.107. Metros, ¿verdad? Uh-huh. Y este sería el valor entonces de la profundidad. 0.107 metros. Fue como 10 centímetros, ¿no? Exactamente eso es, como 10 centímetros. Ahora preguntan, ¿cuál es el lapso de tiempo para que el ultrasonido haga un viaje completo si se refleja en un objeto a la profundidad efectiva? Entonces preguntan el tiempo ahora para que el ultrasonido, una onda, se propague. O sea, el sonido es emitido, digamos, en este punto, aquí con esta fuente, viaja a través de esa profundidad, si quieren le vamos a llamar D. Este número que está aquí es esencialmente D. Choca con la pared y luego se regresa. Entonces esto tarda un tiempo, ¿no? Tarda un tiempo. Entonces es fácil porque la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Pues esa profundidad. ¿Y qué tiempo? El que buscamos. Y la velocidad, pues ya nos la dan, es 1500. Entonces, el tiempo es simplemente la distancia sobre la velocidad. La distancia es 0.107 dividida entre 1500. Por 2, ¿verdad? Porque ese es el tiempo para ir, pero para ir y volver hay que multiplicarlo por 2. ¿Cuánto sería ese número entonces? $1.42 por 10 a la menos 4. Aproximadamente 14 milisegundos. Aproximadamente 14 milisegundos. Eso es lo que tardaría. Un tiempo bastante corto. ¿Todo el mundo tiene este número? ¿O un número muy parecido? Sí. Bien, gracias. Dice por último, el mínimo detalle susceptible de detección está en el orden de una longitud de onda del ultrasonido. ¿Cuál será este? El mínimo detalle susceptible de detección está en el orden de una longitud de onda del ultrasonido. ¿Cuál será esta? Entonces, no sé, pero ahí la pregunta es la longitud de onda, ¿no? Pero la longitud de onda ya la habíamos encontrado, ¿no? 4.28 por 10 a la menos 4 metros. Esta es una longitud de onda. Entonces la respuesta del C es la misma que
algo que ya habíamos hecho en el inciso A. A ver, ¿y se podía resolver el A sin la longitud de onda? No, creo que no. Ah, sí, sí se podía. Sí, sí se podía sin hacer sin el lambda. Muy bien. Tal vez por eso que lo preguntan después. Ok, y entonces esa sería la solución. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto de este problema. Mi parte no. ¿No? Ok. Entonces vamos a detener la grabación aquí. Y vamos a dejar de compartir. Y entonces los vería mañana por este mismo medio. ¿Les parece bien? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Bueno, que pase buena tarde, doctor.